Bueno, hoy la idea un poco es hablar de la esperada película la del cierre de Misión Imposible, la última película supuestamente de la saga de Tom Cruise y Christopher McQuarrie. Em, la gran Mission Impossible The Final Reckoning, que es la continuación a su vez de Dead Reckoning parte uno, le habían puesto ese nombre antes. Y la idea es obviamente enfocarnos un poco en la resolución, en la última que salió, de la cual no tengo imágenes más que algunas cosas del tráiler ahora, porque se acaba de estrenar hace 2 o 3 días. Y obviamente vamos a necesitar remitirnos a la otra película bastante, solo porque lo vamos a tomar como una especie de continuidad, por más que sean dos películas muy distintas en tono quizás, tienen una unidad evidente. Eh, y por ese motivo va a ser un poco más relajado, vamos a ir viendo quizás por personaje, a mí me gusta ir a veces con algunos otros análisis, hemos ido por personaje o por las líneas narrativas que se van dando en cada uno de ellos. Por supuesto que mucho de lo que pasa en la película gira alrededor del héroe, gira alrededor de Ethan, gira alrededor de cómo los demás personajes ven algo en Ethan y también algo en ellos, y cómo se dan ciertos vínculos que eh, llegan en los mejores casos al mejor puerto posible, digamos, ¿no? Lo que sí me van a disculpar, ando con un poco de tos. Ya intenté varias veces hacer el video y tuve que interrumpirlo, pero creo que ahora, que ahora estamos, no estamos, que ahora estamos un poco mejor. Tengo agüita acá por las dudas. Así que bueno, vamos a intentar darle un poco para adelante con esto. Eh, a nivel general, a nivel primero, lo principal de todo, la película que tiene como centro de la trama la aparición de esta entidad, de esta especie de inteligencia artificial que todo lo puede y que claramente también hace mucha referencia a los avances actuales eh, de la tecnología y el abismo que representan en términos de lo que es el control, las formas de control, lo que la humanidad les delega y el problema que eso suscita y el problema que eso también puede suscitar a la hora de pensar quién tiene el control de eso. Obviamente se va a ser como el centro de la trama y donde va a haber una figura central que va a ser todo nucleado alrededor de Ethan, que le va a resistir a eso. Eh, de manera tal que el grueso de la trama principal va a tener que ver desde la anterior, digamos, va a tener que ver con cómo, cómo se hace para lograr destruirla o lograr evitar que esto caiga en manos de cualquier gobierno, incluido el gobierno de los Estados Unidos. Ahora es curioso porque la continuación va a tener una presencia de la pata gubernamental mucho más fuerte y hasta diría yo, eso después vamos a llegar a verlo, bastante más osada en lo que respecta a qué lugar les va a dar a estos personajes, incluida una presidenta de Estados Unidos que va a tener hasta su propia transformación en línea narrativa. A eso vamos a llegar seguramente más adelante. Pero bueno, para arrancar de alguna manera, quizás podemos remitirnos. Recomiendo ver si quieren el video anterior que subimos al canal, donde hablo bastante sobre la primera película de Misión Imposible de Brian De Palma, en donde hay mucho referido a los vínculos a la relación de responsabilidad que a veces hay en las misiones y cómo mucho de eso y de los vínculos que se generan ahí pueden terminar trágicamente, digamos. Con esto me refiero al vínculo entre Ethan y Claire, que sería Emanuel Beard en la primera película, donde siempre se va a repetir, y esto es curioso porque yo cuando la revisé hace poco la primera película noté esta propensión de la película por mostrar las imágenes de Ethan con una mujer que está muriendo y él llegando tarde, digamos, y donde vamos a ver este tipo de cosas a lo largo de la saga, y particularmente esto es un tema al que se va a volver ay, perdón, no, este está ella arriba de él, perdón, pero justo me coincidían los ángulos. En este es un flashback que está en Dead Reckoning. Después vamos a
tener una situación terrible donde él la va a perder a Ilsa en la película anterior, y va a aparecer el personaje de Grace como una nueva forma, que hasta incluso en la forma en la que está puesto en la película, Grace aparece como una especie de, no sé si nueva oportunidad por detrás de él mientras ve a la otra morir. No sé si como una nueva oportunidad o como una nueva posibilidad de también equivocarse y también perder a esa persona y generar una especie de círculo trágico en el cual nadie realmente puede amar a Ethan, o Ethan quizás no puede amar a nadie. Eso es lindo para verlo, cómo se va dando el vínculo entre Ethan y Grace a lo largo de las dos películas. Por eso quizás Grace es un punto interesante para empezar, es uno de los más importantes, pero está bueno ver un poco que cuando aparece ella, que aparece casi por gracia divina, aparece en el aeropuerto, en la secuencia del aeropuerto de Dead Reckoning, y constantemente va a quedar esta cosa de no se sabe si es un personaje en el que uno pueda confiar. Es decir, ella engaña, y aparte es muy habilidosa, ella es como es una pickpocket, digamos, es una carterista que tiene mucha cancha para eso. Se va a repetir como toda esta última doble película es la que más referencias o cosas trae de la original de Palma. Las vamos a ir viendo y por ejemplo vamos a ver que Grace tiene esta propensión por los trucos de magia o por la cosa de la habilidad de los dedos, que se ve que Ethan tenía ya desde la primera película, y ahí todo lo que se va dando entre ellos dos como juego, casi incluso como pareja de eh, esto ya sería muy osado de decir y quizás lo tenga que desdecir después, pero hay una cosa como de vínculo hoxiano de hombre y mujer que se va dando a lo largo de las dos películas, hasta incluso llevado a un tono de comedia en el que, por ejemplo, la situación de que estén esposados, eso también tiene una cosa medio de Hitchcock, podría ser, pero la cosa de que estén esposados al revés en el auto, de que tengan que estar casi como condenados a estar juntos constantemente y con una ida y vuelta donde nunca se puede saber si el vínculo es real, es decir, si hay en Grace algo que realmente tenga lo que se necesita para formar parte del grupo, núcleo chico de Ethan, donde básicamente los vínculos entre las personas son de una intensidad que no tiene esta cosa de me salvo a mí mismo. Entonces, este personaje que tiene como un origen donde cuenta que no era una persona de guita y se quiso hacer desde abajo y quiso vivir lo que no se podía vivir y bla bla bla, le da como una impronta de alguien que en principio lo que es ella antes de, porque ella le pagan para que haga eso, lo que es ella es antes de conocer a Ethan, sea eso, sea alguien que no le interesa salvar el mundo, por decirlo de alguna manera, y que se encuentra en la posición en la cual hay alguien que aparece que le está mostrando una forma de cómo se puede ser a partir de sus propios actos, digamos. Eso es algo que en Dead Reckoning se ve muy claramente cuando después ella tiene que formar parte de la misión, cuando se da cuenta que está metida en una trama de la que ya no puede salir simplemente porque si no va a ser descartada, buscada o perseguida, y en todo caso lo único que le queda es ver si forma parte del grupo donde están ellos, y que ellos no lo viven como una especie de condena, por más que digan vivimos en las sombras, sino que lo viven como algo que es lo que se supone que tienen que hacer, que hacen lo que tienen que hacer, digamos, y casi que trágicamente les queda ese lugar. Entonces, hablando de esto, le muestra una manera de cómo se puede ser, aparece esto. Si me quedo estaré a salvo, ustedes me van a proteger, es eso, y Luther atina a decir sí, pero en realidad no. No, dice Ethan, y le dice, no puedo prometerte eso, ni yo ni ellos, pero te juro que tu vida siempre me importará más que la mía. Eso que tiene que ver con una noción de sacrificio, de entrega, de poner el cuerpo, imaginándonos que incluso ahora mirando no me había dado cuenta, pero atrás de Ethan hay una tremenda cruz, que está bien, ¿no? Está más desenfocada que las cruces de la iglesia del Eternauta capítulo 4, con lo cual parece que está bien, pero esto va a producir una emoción
intensa en el personaje de Grace. Y le plantea, ni siquiera me conoces, pensando el lema, ¿no?, de ellos, de por los que queremos y por los que no conocemos, ¿no? Bueno, ¿y eso qué importa? Entonces ese vínculo que aparece ya entre los dos y que tiene que ver con esa idea de que no la va a abandonar, de que la va, por ejemplo, ante la imposibilidad de entrar con la otra máscara al tren, él va a tener que llegar desde afuera. Piensen lo siguiente, digamos, la gran proeza de acción y de doble de acción, digamos, que hace Tom Cruise en esta primera película va a estar íntimamente ligada a la idea de hacer una cosa que es una locura por el hecho de haberle prometido a este personaje que iba a entrar a ese tren sea como sea. Entonces, ahí es donde podemos encontrar ese primer vínculo entre la grandeza técnica o la cosa estrafalaria incluso que tiene esta saga con las secuencias de acción, el vínculo que hay entre eso y la noción dramática de los conflictos que se dan ahí y de por qué no son gratuitas esas secuencias, o de por qué justo el hecho de que sean tremendamente estrafalarias habla un poco de la grandeza de los actos, digamos, y eso es algo que es difícil de desprender y que no termina siendo justo cuando se le acusa de que es solamente acción exagerada, digamos, porque uno puede perfectamente encontrar los hilos de eso. Prueba de esto es el hecho de que tanto esa secuencia como la secuencia de los aviones, digamos, o del submarino en Final Reckoning son secuencias que ya están completamente spoileadas desde antes que se estrene la película. ¿Y qué significa esto? Que quizás la parte estrafalaria es la que promociona la escena, pero después en todo caso la escena cuando uno la mira adquiere todo el valor y el peso que necesita adquirir a partir del camino que uno va acompañando en el que uno va acompañando a los personajes. Eh, entonces, cuando Ethan resuelve su gran salto, ¿no?, que en paralelo se va a dar con ella que duda acerca de si realmente hacer lo que está mal o hacer lo que está bien, digamos, ella sigue con ese conflicto de tensión. Grace va a quedar acorralada luego, después de haber decidido hacer lo que estaba bien, pero queda casi como huérfana, digamos, porque hasta ese momento Ethan no llegó. Ethan va a llegar justo en el momento en el que ella la están por matar, y es gracioso porque incluso cuando cae la llave con forma de cruz al piso, digamos, esto es otro tema que hay que hablar, que está bien, vamos a ver por el personaje, pero bueno, después vamos a hablar un poco de eso. Él cae justo y lo que aparece, ella le va a preguntar a él si está bien y él le va a decir, no, vos estás bien, como diciendo, y ahí ella se quiebra, ahí hay algo de, ¿por qué me está preguntando este chabón que acaba de entrar, se acaba de tirar de un precipicio con una moto, con un paracaídas y entró por la ventana del tren, que casi se muere? ¿Por qué este chabón me está preguntando a mí si yo estoy bien? Y ahí somos testigos de ese, ella es testigo y nosotros también de esa capacidad de entrega, digamos. Asimismo, varios personajes van a empezar a operar a partir de su relación y su vínculo con Ethan. Esto no lo mencioné al principio, quizás tendría que haberlo mencionado al principio, pero quizás una gran diferencia entre la primera y la segunda película de esta doble película es que, digamos, la primera planta una serie de semillas que florecen en la segunda, y por eso es muy lindo. Eso es algo que lo escribí en una pequeña cosita que escribí en Letterboxd el otro día, que eso es lo que le hace tan agradable de ver a la segunda, donde uno empieza a ver cómo los distintos personajes hacen lo que tienen que hacer a partir de cosas que se fueron plantando en la película anterior o al principio de esta, o cómo se va valorando toda una serie de vínculos amorosos, humanos, que se van dando, y que es la verdadera contraposición a esta inteligencia artificial. Noten que, por ejemplo, en la primera película nosotros vemos mucho de cómo opera la entidad. Vemos, por ejemplo, la secuencia donde lo distraen a
a Ethan para que en Venecia corra para otro lado, o vemos como en el aeropuerto también suceden otras cosas, o como todo lo que tiene que ver con cómo les hackean cosas y todo lo que tiene que ver con el resguardo que tienen que tener analógico para contra eso. Hay mucho de explicar cómo funciona la entidad, pero la segunda película ya no. La segunda película ya es toda una trama que tiene que ver con nosotros ya entendiendo las implicancias del asunto. Quizás todas las implicancias del asunto fueron algo que fue sembrado durante la película anterior, y en esta película lo que vemos es la gran batalla que se va a dar para lograr ese cometido. Entonces no vemos mucho de la entidad en sí, sino que la entidad está como fuera de campo, en un fuera de campo constante. Ahora espero no estar olvidándome de una super secuencia de la entidad, pero por lo que recuerdo, eh, está en un fuera de campo donde ya asumimos que entendemos de qué estamos hablando, más allá de la escena donde él se pone como el casco ese, y lo que la hace linda a la última película tiene que ver con eso. Es toda del equipo la última película. Vamos a ir, por ejemplo, a otros personajes. Vamos a hablar de los personajes de la CIA. Por ejemplo, de la CIA vamos a tener a tres personajes fundamentales, principales con los que nos vamos a manejar. Uno, por supuesto, es Kittredge. Kittredge que reaparece en la saga, en Death Reckoning, después de haber pertenecido a la película de Brian De Palma, en donde Kittredge es, ya lo expliqué en el video anterior, pero Kittredge vendría a ser como el típico personaje de ese organismo, digamos, que tiene detrás, o sea, por más que exista una parte de ciertas misiones que puedan tener una cierta lucha contra el mal, por ejemplo, la idea de que si se libera la lista NOC pueden matar a muchos agentes o lo que sea, que eso por un lado, pero por otro lado tiene los intereses de Estados Unidos, tiene los intereses militares de la OTAN y tiene un montón de otras cosas que lo hace un personaje obviamente bastante ambiguo, que lo hace un personaje en tensión, que es un personaje que claramente es un enemigo de Ethan en Misión Imposible 1, por más que el villano sea John Boyd. Claramente el planteo que hace De Palma sobre la CIA es muy claro en términos de cuáles son los intereses. No los pinta bien y tampoco cae en la... ¿cómo se dice? En la ingenuidad de pensar que después de la Guerra Fría eso no opera, no está funcionando y no está operando sobre el mundo. Esa es una diferencia interesante para pensar, ahora planteando el dúo McQuarrie-Cruz, eh, la diferencia entre Top Gun y Misión Imposible. Creo que Misión Imposible, a diferencia de Top Gun, sí hay una noción histórica de las cosas en términos de la CIA, la OTAN, todo tiene un lugar en el mundo que está operando sobre la propia trama, y además eso la vuelve más política, por decirlo de alguna manera. Y Top Gun, creo entender que Top Gun está usando a la OTAN como casi como McGuffin de la trama que la película necesita tener, que es una gran trama sobre este equipo de aviadores que entienden lo que es tipo protegerse el uno al otro, digamos. Creo que es una película sobre eso, eh, pero no tiene esa profundidad política que las películas de Misión Imposible sí llegan a tener en sus mejores casos. Entonces lo tenemos a Kittredge, que claramente es el que está queriendo usar a su favor, o sea, no tiene escrúpulos en decir es del interés de Estados Unidos tener acceso al código fuente de la entidad para que Estados Unidos, si en todo caso alguien va a controlar a alguien va a controlar eh, la entidad, que básicamente representa controlar las nociones de bien y mal por milenios, básicamente algo así dice, de verdad y mentira, perdón, y de bien y mal también, por milenios, que sea Estados Unidos, digamos. Ante la postura clara que la película tiene de que nadie tendría que tener ese poder. Bueno, además de Kittredge aparecen sus dos secuaces de alguna manera, que ahora vamos a ver si encuentro alguna foto de ellos dos, que son de gases, el negro y el blanco, no me acuerdo el nombre, pero que van a tener toda una trama casi como de pareja, no sé si pareja dispareja, pero está durante la primera película, estos dos, ¿no? Que son los que encargados, que son trabajadores de agentes de la CIA que están encargados de ser
quienes atrapen a Ethan para que Ethan no destruya lo que la CIA quiere apropiarse y tener y utilizar. Entonces estos dos personajes que al principio tienen una cosa de, bueno, sí, Ethan es una persona peligrosa en este momento, es un enemigo de la patria, se van a dar diferencias entre ellos dos, y particularmente el personaje de Gas, que es el que después va a estar en una gran secuencia en la última película. Vamos a ver sus diferencias y vamos a ver que... A ver, esto que había capturado acá, para todos los fines y propósitos, esto cuando están armando como la misión para ir a buscar a Ethan. Eh, Esto es lo que dice sobre Ethan. Lee la mente, se transforma y es la encarnación del caos. Así lo dice, como una cosa como... primero que parece que está hablando de la entidad. Hay un montaje paralelo muy interesante entre este personaje hablando de Ethan y Benji hablando con los demás sobre la entidad, donde básicamente dicen algo parecido, pero uno está hablando de la entidad y otro está hablando de Ethan. Y claramente sabemos que lo que está diciendo este personaje, que está siendo escuchado por el otro, por su compañero, y digamos, al tener el plano de su compañero escuchando eso, con cara de estás diciendo medio fruta y mira a los demás a ver si se creen la fruta que está diciendo, ya nos está planteando una diferencia entre los dos, donde en este personaje va a haber esta cosa de, bueno, esa es la ambivalencia, entre, bueno, le tenés que entregar esto a tus superiores o no, y qué pasa si en realidad esa quiebre de las reglas, Ethan tiene un muy buen motivo para hacerlo. Más adelante, medio de toda el ida y vuelta que hay entre estos dos personajes, vamos a tener que él ya está en la secuencia del tren y dicen, y si siempre tuvieron una buena razón, ¿y vos qué harías con la llave? Eh, Tiene el poder para poner el mundo de rodillas. Y él dice, la entregaría a mis superiores, cosa que es raro, que no sé si se lo dice porque él es su superior o qué. Imagina cuánto harías con ese poder. Es como que tienen la charla de espectadores casi de la película. Hay muchos personajes que van a funcionar en cierta manera como espectadores, porque de alguna manera son todos espectadores de un eje central que va a ser Ethan y sus acciones, ¿no? Es una película muy de un héroe central, un grupo alrededor que funciona a nivel espejo o no espejo con algunas de las cosas que pasen, y de repente eso es interesante pensar ahora, lo estoy pensando ahora, pero así como en el video anterior yo planteaba todos los vínculos que había entre la versión de Palma y sus puentes con Hitchcock, yo creo que las películas de McQuarrie, o toda la última parte de Misión Imposible, está mucho más cerca de una estructura más hoxiana, porque es siempre son siempre películas sobre grupos, y con un héroe central y con ciertos actos que se pueden pensar desde un registro de la moral. No sé si se entiende a qué me refiero, ¿no? Con cómo se reflejan los unos y los otros en las acciones, y las acciones son lo que determinan las cosas. Eh, entonces, imagínate lo que harías con ese poder. No lo durarías ni por un segundo, no, ¿por qué no? Y acá tira una que es porque es demasiado poder para un solo hombre. Todo esto va a resonar, obviamente, vamos a hacer eco con el final de la película, porque tiene que ver exactamente con la secuencia final de la película, y algo que también se discute en la segunda película, que es, hay muchos que creen que quizás el que debería tener eso es Ethan. Y Ethan, yo estoy de acuerdo con Ethan, digamos, cuando Ethan dicen que no debería ser así, que nadie debería tener eso y que eso debería ser destruido. Muy en la línea Terminator 2. Así que, ok, ambos están de acuerdo que es demasiado poder para un hombre. Y ahí, claro, es demasiado poder para cualquiera. Y quizás eso sea lo que Hunt piensa, como dice, y ahí está empezando a poner en duda si es el gobierno de Estados Unidos el que debería tener esto. Por eso le hace el planteo de comenzar a preguntarse de qué lado estás. Y tratándose del fin del mundo, estoy del lado de la humanidad. Ahí está un poco dando lo que es la antesala, lo que va a ser toda la siguiente película. Toda la siguiente película va a ser 100% profundamente humana, con los vínculos que se dan entre todos. Y vamos a ver cómo reaparecen algunos... cómo van apareciendo varios personajes, y reaparece, por ejemplo, el personaje el de la silla, ¿no? El de 1996.
para que lo busco. Este hombre también me parece, digamos. O sea, hasta este personaje, una especie de pusilánime empleado estatal de traje, de vida aburrida, que trabaja en una heladera con una computadora dentro, a quien supimos ver de esa manera que estoy describiendo ahora, y medio un poco nos cagamos en él, con justa razón. Hasta este personaje tiene la posibilidad de formar parte de las cosas, porque también tiene, ahí creo que con él es donde, con él y con Paris, que después vamos a hablar, es donde se va dibujando esa especie se termina de cerrar ese círculo de humanismo que la película busca profesar. Tiene una cosa bastante optimista, incluso a diferencia de la película anterior, también una cosa bastante optimista para con las posibilidades de redención de los personajes de la cúpula gubernamental norteamericana, ¿no? Hablando de este personaje, a quien después vamos a abordar. Entonces estaba con estos dos personajes, los dos agentes que además de tener van a cerrar un poco su trama dentro de la película en un momento en donde así como Grace tuvo su momento de quiebre, ellos mismos también van a tener un momento en donde, no sé si lo recuerdan, arriba del tren, cuando lo están tratando de arrestar a Ethan, eh, Ethan los va a salvar. Los va a advertir que viene un coso para que no se mueran y les salva la vida a los dos. Y los dos quedan tocados. Hay algo de acá que queda tocado. Después, obviamente, este personaje va a ser el que inmediatamente, así como lo veíamos en las otras conversaciones, no sé de qué lado estás, inmediatamente va a pasar a formar parte del equipo. Y va a ser muy graciosamente durante casi toda la película hasta el último momento el personaje que no la ve, por decirlo. Me causaba bastante gracia en el cine cuando estaba mirando la última película. Esa idea de no la ve. Porque es muy loco como no la ve. Por momentos uno piensa, ay, va a llegar el momento donde se va a dar cuenta, incluso cuando le hacen caso y él se revela ante Kittredge para sacar a la gente del tren, pero no, es como que siempre le cuesta salir le cuesta desprogramarlo. Este, este momento de todo bien, donde está como diciendo todo bien, o sea, les acabo de salvar la vida, ya está todo bien, entiendan de qué lado estoy y por qué yo no quiero que ustedes mueran tampoco. Es muy, me hace acordar, me hizo acordar a este momento, no tengo obviamente las imágenes, pero no sé si recuerdan en la última película cuando la van a buscar a Paris, que se da toda esa especie de forcejeo, hay un momento en donde quedan en tensión estos dos personajes junto con Paris y está Ethan en el medio mirándolos y se repiten mucho la secuencia de miradas, de cómo tiene los brazos así abiertos, los va mirando a uno, lo va mirando a otro y le dice como, che, está todo bien, digamos, dense cuenta que estamos acá en la misma, que tenemos que ser un grupo si queremos enfrentar esto, está todo bien y tiene una cosa 100% conciliadora, como casi sintetizando un poco cuál va a ser el rol que va a tener durante la película. Y así de alguna manera es como se recompone eso, empieza a florecer eso que vimos en la película anterior. Ahora también me gustaría, y esto es algo que lo mencioné antes, un poquito creo que lo dejé entrever en el último video que hice, que es el personaje de Paris y qué interesante que es el camino que hace. Primero al principio lo había vinculado a esta idea de la secuencia final de la primera película, cuando John Boyd le dispara a Emmanuel Beart por el momento de vacilación de querer defender a Ethan. Este personaje lo que vamos a ver es que es una especie de asesina despiadada que aparece siempre con unas supermetralladoras, digamos, alguien que no duda de matar, una especie de T-1000 mujer que trabaja para Gabriel y trabaja para la entidad y, y que va a tener su momento de revelación, como conté en el video anterior un poco, en la pelea que tiene con Ethan, en donde hay un momento donde Ethan al derrotarla eh, está la posibilidad de matarla.
Tranquilamente podría rematar, digamos, el asunto. Y matarla como tranquilamente puede haber hecho con cualquier otro secuaz, digamos. Pero hay algo en Ethan. Yo no sé si es por su vínculo con las mujeres. Puede ser que tenga que ver no en el sentido de no pegarle a una mujer, sino en el sentido del vínculo que él tiene con las mujeres, quizás. Pero si no, simplemente por una cuestión de piedad. Hay una piedad en el personaje de él, donde él, para no pegarle, le pega con el palo a la columna esa y se va, dejándola a ella viva. Y esta imagen particularmente tiene que ver con, hay algo, el rastro, sí, el rastro de humanidad que empieza a dibujarse en su cara, ¿no? Como por primera vez vemos en la imagen de la asesina despiadada, digamos, de la máquina de matar, que algo es distinto de lo calculado, que es distinto de lo que esperaba, y ver que Ethan es alguien que le salva la vida, que le perdonó la vida. Por supuesto, Gabriel, que está emparentado con la inteligencia artificial, va a sacar la conclusión que más eh, acorde al pensamiento de esa inteligencia artificial, que es básicamente, a ver si lo encuentro, es acá. Tú vas a traicionarnos, le dirás a Ethan Hunt todo lo que acabas de oír, y la mira y cambia de plano y lo ves y dice, porque él te perdonó la vida. O sea, es tremendo porque alguien como Gabriel entiende que aparte de Gabriel es el mal, claramente está descrito como un personaje que disfruta del sufrimiento de otros y que aprovecha la idea de que a otros les duele el sufrimiento de otros para hacer lo que quiere. Y por eso es el indicado desde la perspectiva de la inteligencia artificial para ser quien controle esto y luche contra Ethan. Es vital alguien que disfrute del mal para eso. Eh, y disfruta del mal y entiende el mal y entiende lo que significa perdonar la vida y entiende por qué es peligroso para la mentalidad de la inteligencia artificial que exista la idea de una vida que sea perdonada, que exista la piedad y que existan ese tipo de vínculos que claramente la película tiene asociados, obviamente, al cristianismo por toda la cuestión de la llave y de cómo está eso llevado por la película, pero tiene que ver con toda una lógica de tradición occidental humanista, que es lo que está en disputa con la forma de mundo que se supone que se está armando. Eh, entonces, a partir de esta, miren qué bueno el plano ahí con la duplicidad también ahí de él. Eh, en relación a eso, y ella es trágicamente herida con la, como se dice, con la duda acerca de si va a vivir o no, se deja ahí plantada la semilla acerca de si va a vivir o no, en una secuencia en donde cuando están a punto de caerse, la que salva el asunto pasa a ser ella y retribuye esa piedad y de repente claramente bancamos a este personaje también, miren ahí como mientras ellos ven cómo cae el vagón, termina de caer el vagón, ella lo está mirando a Ethan. Eh, y ahí dice, me dijo que lo iba a traicionar. Y ahí ya conectan. Ahora, qué lindo lo que logran. Y le pregunta, ¿por qué me perdonaste la vida? Él no le contesta, pero esa es la gran duda eterna. ¿Por qué existe? Hay algo por lo que estoy viva, que es algo que me diste vos y que yo no lo puedo entender. Casi como en Terminator 2, nada que ver, pero ahora entiendo por qué lloran, pero es algo que nunca voy a poder hacer, digamos. Hay un conocimiento limitado, pero este personaje va a quedar con una especie de trigger happy durante la segunda película que a mí me gusta cómo está, incluso cuando lucha, cómo está planteado en esa secuencia, la secuencia de que están en Alaska, creo que es, donde van a este lugar. Esta imagen es del tráiler. Pero a ver si tengo la imagen. Yo sé que estoy seguro que la capturé. Que cuando se pudre todo en la casa del personaje de la uno, digamos, ella lo que hace es, tiene la ametralladora, su forma de usarla es agarrarlas de los otros y usarlas para que se maten entre sí, digamos. Que me parece una linda forma de, de entender ese cambio en el personaje, digamos, por más que ya la hayamos visto antes también en secuencias
matando de esa forma tan, tan dura, sin dudas a la hora de disparar. Entonces ese personaje incluso va a terminar pasando que tiene, no parece tener dentro del grupo que se arma una características tan humanas, habla en otro idioma, hace como interpretaciones muy cortas de palabras en francés sobre cosas que casi sirven como de puntuación, pero no tiene como un vínculo humano que aparente ser sentido. Y no tengo, de esto obviamente no hay imágenes porque si no esperarían todo, pero es muy muy lindo lo que hace con el personaje de Benji en ese sentido, porque ella es la que le salva la vida a Benji. Eh, y, y Benji, que es un personaje que siempre fue desde la 4 está en la saga y siempre fue un personaje secundario, pero que tenías mucha participación y muchas. Habrán notado que quizás en Dead Reckoning está muy casi secundario. Hay una. O sea, Benji es el que guía a Ethan en toda la secuencia donde salta con la moto por la montaña. Obviamente todos los labureles de la escena son de Ethan ahí, pero tiene una secuencia clave en esa primera película, que es la secuencia donde se activa la supuesta bomba en el aeropuerto, y donde ahí hay una cosa muy genial como está puesto, sobre todo por la sensibilidad de un personaje como Benji, y que habla mucho de cómo funciona esa inteligencia artificial y de cómo esa inteligencia artificial entiende a la manera casi de un Gavin Elster, villano de Vértigo, cómo se manejan esa serie de pasiones humanas y debilidades humanas, la propia tragedia humana en sí, cómo se puede manejar a favor del mal, digamos, y tiene que entender eso, y para eso tiene que meterse en el corazón y en el alma de la gente, digamos, y por eso es muy gracioso que inmiscuido entre una serie de acertijos haya preguntas tales como, ¿no?, acertijos parecidos a los de. Hay algo muy parecido a Duro de Matar 3 en esto con los acertijos, ¿no? Pero le temes a la muerte, la pregunta de si le temes a la muerte. O sea, es decir, sos capaz de entregarte, digamos, le está diciendo. Y queda como algo que vaya y pase. Después uno se va dando cuenta de. Queda incluso como chiste la vergüenza que Benji siente al contestar estas cosas. Benji dice, ¿quién o qué es lo más importante para ti? Digamos, que tiene que ver con qué te puedo sacar, ¿no? Esto es obviamente es muy asimilable a cómo los algoritmos de las redes sociales saben sobre uno, ¿no? Y la vergüenza con la que le dice mis amigos y lo expone, digamos, lo expone de una forma donde a él le da mucha vergüenza decir ante los oídos de Luther, que lo está escuchando por el coso, que lo que más le importa en el mundo son sus amigos. Está hablando de ese grupo y está hablando de que él daría todo por sus amigos. Y ahí se enoja y dice maldita cosa como dice damn thing, me lo hiciste decir. Y es tremendo porque uno en el cine cuando lo está viendo por primera vez, es gracioso como gag eso. Es como que lo obligó a decir eso, pero lo que te está contando es eso. Después sigue con otro acertijo muy común. Es muy notoria la diferencia entre las distintas cosas que le pregunta. Y a esto porque lo traje. Es la escena importante de Benji dentro de la primera película. Pero después van a notar que en la última película Benji tiene un lugar centralísimo, digamos. Ahí es como si fuese que la segunda película le da a Benji, después de lo que va a ser la muerte de Luther, que después vamos a hablar, perdonen la mezcolanza de personajes que estoy haciendo, pero le va a dar a. Esperen que estoy buscando un plano que tenía, vamos a usar esta imagen. Le va a dar a Benji un lugar central, porque ahí Benji siempre tiene miedo, siempre es un personaje que está siempre asombrado de las cosas imposibles que Ethan hace y es el distanciamiento humorístico para con muchas de esas cosas. Si notan sus intervenciones, por ejemplo en la película anterior pasan por ese lado. En esta película Ethan le deja toda la responsabilidad a
a Benji de primero hacer la cosa estrafalaria de que justo cuando él salga de abajo del submarino va a aparecer con la cámara esa despresurizadora que no sé bien qué es, pero que lo logran hacer. Y, eh, y queda a cargo del grupo. Y queda a cargo de una manera extraordinaria porque Benji se caracteriza por tener una especie de conocimiento técnico de las cosas. Y en el momento en el que está teniendo que resolver el tema de técnico, digamos, de extraer a la entidad, atraparla en un coso y desconectar justo antes de que se pueda pudrir todo y que se destruya el mundo, al mismo tiempo él está herido de bala y le tienen que sacar una bala. Y como toda una secuencia que tiene que ver con cómo lo están salvando a él y cómo él está salvando a otros, al mismo tiempo tiene que estar toda dirigida por él mismo. Y en esa secuencia, volviendo al personaje de Paris, y el motivo por el cual la puentea ahí un poco con Benji, es que cuando él plantea, ¿hay alguien que tenga conocimientos de medicina? Eh, y Paris dice, yo mato gente. Como diciendo, lo único, yo sé matar gente. Quizás, bueno, no sé, quizás pueda ser lo que es al revés de eso. Y lo lindo ahí es que es un personaje que está caracterizado desde su vínculo con la muerte, termine siendo obviamente el que salva una vida, digamos. Y el salvar esa vida, si bien como está puesto en escena en ese momento, es muy... tiene el mismo poder revelador para un personaje como el de Paris, que tiene la revelación que hay en la película anterior con la piedad que ve en Ethan. De forma tal que cuando ese momento donde creo que le ponen no sé qué cosa para que él pueda respirar bien y se le sale el aire y qué sé yo, hay una descarga y hay un shock del personaje de ella de mirar lo que fui capaz de hacer, fui capaz de evitar que alguien se muera. Por eso insisto también un poco de cómo se dan esas cuestiones con redenciones también en algunos personajes. Eh, Obviamente ese personaje se lo perdona, pero no es que se lo perdona a ella por sus vínculos, sino que se perdona la posibilidad de ser poseído por por esta inteligencia artificial, en la medida en la que seas humano, digamos. Entiende esa posibilidad del desvío que se puede dar en los humanos y la película busca maneras narrativas de jugar a cómo contenerlo y salvarlo, digamos. Y de alguna manera esa secuencia es la salvación de ese personaje, es como se lo rescata. De la misma manera que también se lo rescata, Benji pasa a tomar un lugar casi de Ethan, un lugar totalmente central, totalmente sacrificado, sin resignar su sentido del humor, y logrando así es para aplaudirlo al chabón, a ese personaje en esa película. Yo creo que es claramente el momento más brillante de Benji en toda la saga, desde la 4 en adelante, es cómo hacen cómo orquesta junto con la mano hábil de Grace toda esta cuestión. Podemos volver a Grace y entender también que el hecho de que sea algo delicado de tocar y rápido de hacer, le da una función también a su forma de trampear. Eh, y termina siendo muy lindo también pensar que todo lo que salva al mundo se da en un instante, y que es un instante, esto lo había escrito, un instante en donde todo lo mejor de cada uno se sincroniza. Es como si fuese que la película es una gran timeline de sincronización donde todo lo mejor aparece en un solo instante, incluido Ethan, que está dispuesto a morir cayendo con tal de poder enganchar el coso y poder darle el virus que Luther hizo a la entidad. Y todo eso alineado, todo eso en una fracción de segundo, literal, como lo dicen, en donde las cosas se tienen que dar eso. Y es muy interesante pensar también el hecho de que en una película que tiene tanta, como las de Misión Imposible, que tienen tanta detalle en cómo son los mecanismos de funcionamiento de las cosas que se usan, uno quizás lo normal que le tendería a pasar a uno es que si va a haber algo de semejante dificultad, esté tratado con el terror de esa dificultad que implica, con el terror, con la expectativa que esa dificultad implica y la duda acerca de, che, es re difícil hacer un centésimo
de segundo. Lo va a poder hacer, mirá si se equivoca. Y lo lindo de eso es que sabés, por cómo está armado, por cómo está establecido esos vínculos de confianza entre los personajes, es que vos sabés que no se va a equivocar, que no va a pasar por ahí, que no va a pasar por lo lograrás rápido o no, sino que el rejunte de esas voluntades se una para que eso pase, y si cuando pase va a pasar, digamos, no hay dudas de que le va a salir bien. Y yo no sé cuán claro es o cuán así le pasó a todo el mundo viendo la película. Pero lo que a mí me pasó es que si llegan a una instancia en donde logran hacer lo que necesitan para eso, y eso va a pasar, lo va a hacer, porque es Grace, porque Grace sabe hacer eso, y está claro que ella va a hacer lo que lo va a hacer bien. No se pone en duda eso, por eso se llama Grace. Eh, pero termina dándose eso. Es un momento en donde nada de lo técnico importa. Importa que pase, que esté Grace ahí, que estén todos unidos haciendo eso, incluido el personaje de Misión Imposible 1, que también tiene su parte en la desactivado de otra bomba con su esposa. Es muy lindo este personaje, lo que logra, porque en el encuentro que tienen con Ethan en un avión, si no me equivoco, creo que está, él le da el cuchillo, le devuelve el cuchillo, digamos, y está muy bien. Como, de hecho, estaba mirando, se ve en el tráiler la imagen cuando él también está peleando con otro, tiene un cuchillo parecido. Y si ven en el video anterior, el momento cuando Ethan en Misión Imposible 1 lo frena a Krieger para que no mate a un tipo en las oficinas, es muy parecido como lo frena. Nada, es como van reapareciendo algunos elementos. Quizás su función más interesante es el hecho de que se lo devuelva. Eh, al conservar ese cuchillo, ese personaje de alguna manera lo que está conservando es una imagen de su propia derrota, ¿no? Sabiendo que este cuchillo había quedado así apoyado, casi como sentencia de muerte, cayéndole desde arriba en la secuencia esta de Misión Imposible 1. Todos estos son planos que igual están en el tráiler, hasta en el tráiler de la nueva están. Ni siquiera los saqué de la otra película. Hay algo ahí que cayó sobre este personaje, que en la propia primera película te cuentan que lo van a mandar a Alaska y qué sé yo, entonces está muy conectado. Pero nos chupa un huevo, nos reímos de que este personaje quede de esa manera. Obviamente está bien que en ese momento lo hagamos, pero después es en este lugar donde ese personaje le va a contar después a Ethan cuando le devuelve el cuchillo, casi como hay el hecho de que lo tenga es un reconocimiento, es como, ¿qué es esta cosa fantástica que me ocurrió? ¿Quién es este genio que me hizo esto? Esa cosa te puede romper la sensibilidad también. Y este personaje que estuvo ahí, después dice, no, gracias a lo que vos hiciste, ahí le cuenta como que te diga el lado bueno a eso, no sé si está puesto de esa manera, pero dice, gracias a lo que vos hiciste, yo encontré a la mujer que amo, y no puedo concebir la vida de otra manera que no sea así, digamos, así que te debo todo. Y le devuelve el cuchillo. Bueno, ese es otro de... Y llevado a la larga, ¿no? De la 1 a la 8 está llevado eso. Es la culminación también de eso. Que un personaje como ese esté con ellos y que un personaje como ese haga todo lo que hace por ellos, como por ejemplo estar metido en el medio del incendio, haciendo con el código Morse la ubicación para poder salvarlos. Aún con todo el fuego alrededor, una escena que hasta podemos llegar a interpretar o pensar por un momento que ese personaje muere. Pero lo que sí no nos queda dudas es que ese personaje está entregándose y dando la vida también. Ese personaje a mí me hizo acordar mucho cuando... gráficamente, por cómo se lo veía, me hizo acordar mucho al científico de Terminator 2 que está sosteniendo el coso de la bomba escondido atrás de un... Pues está atrás de un escritorio también, por eso me hizo acordar, bancándola para poder inmolarse. No se inmola, pero está esa voluntad, porque después está la posibilidad de que en el vínculo que tiene con la mujer hay algo raro, es como que no está explicado, quizás estaría mejor que lo hayan explicado, esta conciencia de que si te toca dar la vida la das. Pasa dos veces, cuando él salen a alimentar a los perros, creo, y después cuando se deciden que van a quedarse con la bomba, digamos. Él dice, yo me quedo con la bomba, y no pienso discutir al respecto, me quedo yo, nos quedamos nosotros.
La película tiene obviamente un dejo de optimismo donde nadie termina de morir. Quizás la gran víctima fatal de la película obviamente va a ser Luther, que también igual es una forma de irse extraordinaria, porque muere con un desafío para hacer y muere convencido de que está bien morir así, ¿no? Hay una cosa muy... en la charla final que tiene, tiene algo muy así como de algo muy lírico, de como, no sé si es la mejor palabra para explicarlo, pero que están a través de las rejas y están todas las condiciones dadas para que haya una certeza absoluta de que va a morir. Aparte está enfermo. Eh, pero también va a ser partícipe, aún estando muerto, de todo lo demás, a partir de ser él quien propicie esa especie de pendrive que van a usar para desactivar a la entidad. Bien, sé que esto viene medio desordenado, pero quizás agregar alguna que otra más. Esto quizás vale más como análisis de la película anterior, pero el hecho de que en el funcionamiento de esta lógica perversa de la inteligencia artificial y de Gabriel está esta cosa de desatar la ira de Ethan, cosa que podemos vincular bastante al Ethan de la primera Misión Imposible, que también es manipulado desde sus pasiones para que haga lo que el villano quiere hacer. Eso les recomiendo ver el otro video sobre Misión Imposible 1. Lo menciono solo por mencionarlo ahora. Lo que sí nos quedó pendiente, quizás para ir cerrando un poquito, es todo lo que tiene que ver con la trama gubernamental del asunto, ¿no? La película anterior no va a tener presencia de la presidenta de Estados Unidos. No me voy a meter con la cosa coyuntural externa porque no tiene tanto sentido. Obviamente es una presidenta mujer, es una presidenta negra. Quizás es posible que la producción de esta película hayan pensado que iba a ganar Kamala Harris las elecciones, pero no sé si es tan relevante eso, porque la función que cumple tampoco cumple la función de una presidenta nítidamente demócrata, ni mucho menos ningún detalle ni progresista en términos discursivos, ni nada de eso. Quizás es simplemente porque Kamala Harris tiene mucho más porte de parecer al sistema, al establishment clásico, que incorporar como tema la idea de que hay un tipo disruptivo como Donald Trump o lo que sea. Con lo cual no me parece que la película eh, termine pifiándole en nada en relación a qué estaba apostando que iba a pasar, porque me parece medio nabo, medio pavo estar pensando a ver si acertó o no le acertó. Me parece que al personaje que construye como presidenta eh, funciona con lo que tiene que tener asociado a todo un establishment y a una forma de cómo opera internacionalmente Estados Unidos. Si quieren, se puede interpretar eso como crítica también a ese tipo de personajes. Pero ya desde la anterior película, que no aparecía este personaje, sí aparece que al principio se hace recontra el boludo. Y cuando la volví a ver, noté que estaba ella en un cuadro en la oficina, en una situación en la cual está sabiendo todo. Ahora, obviamente, cuando ves esta escena no sabes que es él, pero si esto fuera una película de Brian De Palma, esto estaría filmado con un doble focal y este sería un tremendo asesino, nos daríamos cuenta de entrada, ¿no? Este es el que se hace el boludo cuando le explican toda la situación, que se hace el boludo con respecto a la inteligencia artificial, pero que finalmente sabíamos cuando en su encuentro con Gabriel al final que la tenía clara. Tanto Kittredge como ese personaje, por motivos distintos, los dos nos dan todas las herramientas suficientes como para que nosotros tengamos una desconfianza total de las estructuras de poder del gobierno norteamericano. Con lo cual, incluso la rivalidad posible, explotada con la Unión Soviética, es decir, con Rusia,
tampoco es tan nítida como para que podamos decir que los rusos son malos, ni mucho menos. Eh, Todo está puesto en crisis, porque también entendemos que, si no me equivoco, toda la experimentación con la inteligencia artificial es producto de ambos, es como que había algo detrás, ahora no me acuerdo el detalle como lo explican en la última película, pero no es que los rusos, es una creación rusa para que Rusia domine el mundo. Y además también todas las hostilidades, sobre todo de las que vemos que se dan en la segunda parte de la película, en la segunda película, sabemos que son todas producto de una escalada de terror internacional que se da a partir de que todos los países, obviamente, dentro de su interés nacional, quieren tener control de esto. Entonces, hay un momento donde Grace le quiere explicar a uno de los rusos que entran a la cabaña en Alaska, como, che, ¿podemos hablar como humanos? ¿Podés creerme si te digo que lo que queremos hacer es destruir a esto para que cese toda la posibilidad de destrucción mundial? El tipo le dice, vos me creerías a mí y si yo te dijera eso, y ahí es como donde ella dice, y no. Con lo cual uno puede entender ese tipo de posturas como están armadas. La diferencia que sí quiero traer al respecto es que, a diferencia del planteo que se hace en la primera película, en la segunda película sí aparece como personaje central la presidenta y los distintos, no sé si miembros de gabinete o quiénes son, que están ahí en esa especie de búnker, junto a toda la gente que se choquea al ver que la entidad está controlando todas las arsenales nucleares de los principales países que tienen arsenales nucleares, con lo cual al controlarlos todos tendría control total, con lo cual tendría control de las posibles respuestas a los ataques, tendría la posibilidad de destruir el mundo. En todo ese grupito de personajes que van apareciendo, vamos a notar que la condición de sujeto que se le da al gobierno de Estados Unidos es más amplia y es más hasta permisiva, es más noble para con ellos, porque encuentra en ellos también posibilidades de humanidad. Eh, en ese sentido, como película política, termina siendo más una película humanista que otra cosa, que en términos de posturas y cuestiones. Entonces lo que vamos a ver es que la presidenta tiene hasta su propio dilema moral con algo del pasado en su vínculo con este otro personaje. Y como recordarán los que vieron la película, la notita que se mandan recordando una cierta fecha de 1996 en la cual para las dos sino el recuerdo de cómo no hicieron lo que tenían que hacer. La aparición de la posibilidad de redimir eso, ¿no? Es como decir, ¿y qué pasa si le damos posta ni más nada menos un portaaviones, que es como la marca de lo que es el poderío militar americano, ¿no? Le dan un portaaviones a Ethan. Está ese rasgo de humanidad. Entre paréntesis, la fecha al parecer es la fecha de estreno de Misión Imposible 1. Pero bueno, es una notita medio pelotuda para decir nomás. Hagámoslo por Brian De Palma, démosle esto por... así que está esta idea de darle... ya no está tan rogue, como dicen, sí, he went rogue, a Ethan, sino que Ethan siempre, obviamente siempre está este coqueteo y de vuelta en todas las Misiones Imposibles, pero acá, bueno, es la idea de necesito que confíen en mí una vez más, tiene que ver con eso, es la posibilidad de darle a este tipo de forma de encarar el asunto una chance, sobre todo también porque obviamente para el momento en el que la segunda película ocurre, diegéticamente lo que vemos es que ya recontra avanzó la inteligencia artificial, ya está destruyendo la verdad, ya está destruyendo, cooptando los arsenales nucleares y ya está apareciendo esto como tensión, como posibilidad. La inteligencia artificial ya cuenta con que esto va a pasar. Entonces, lo que también a favor nuestro, digamos, y en contra del gobierno americano, podríamos decir que también
Eso es producto de la desesperación, en parte de ello. Cuando no tenés ningún otro recurso, aparece este hombre. Casi como una especie de Jack Reacher, podría ser, siendo que también es una película de Christopher McQuarrie. Recurrís al otro, recurrís al que hace las cosas por las sombras, digamos. Por eso hay algo muy interesante de la resolución. Hay una doble resolución. Esto es importante. Vamos a hablar primero de una y después de otra. Y creo que con eso ya podemos ir cerrando el video. Obviamente, no sé, me gustaría volver a ver la película, le vamos a encontrar más cosas, supongo, pero me interesaba todo este tipo de cuestiones. La primera de las resoluciones tiene que ver con el hecho de que efectivamente logran hacer esto el equipo de Ethan, esto que parece una locura, eh, cuando ya no queda otra y cuando ya incluso la alternativa, y eso también hay que decirlo, ellos están planeando bombardear no solamente otras ciudades, sino bombardear ciudades propias para generar una cosa de cese de hostilidades o algo por el estilo, donde básicamente hay una cosa completamente de una inmoralidad tremenda en eso. Entonces, cuando logra ocurrir esto, cuando efectivamente el grupo de Ethan en conjunto salvan el mundo, está este reconocimiento, Kittredge aparece, Ethan le entrega el disco, esa especie de disco externo que tiene, y cuando ve que está todo quemado, qué sé yo, como diciendo la destruí, casi que faltaría que Kittredge lo tire así como diciendo que esto no me sirve para nada ahora, pero bueno, no lo hace. Y leí varios comentarios de personas que vinculaban mucho esto con el final, no me acuerdo si es el de Escape de Los Ángeles de Carpenter, con esta idea de que se apaga el mundo. Eh, no ocurre eso. Yo creo que hay algo que hasta incluso podría ser un poquito criticable en la película. Menor, pero el hecho de que nos presenta un mundo que está en caos, que está en crisis, que cuando sale a la calle ve gente protestando y hay confusión. Uno se puede hasta imaginar que en la posverdad que se supone que acá hay, no sabés si los que están protestando por algo que están siendo manipulados para que protesten por eso o no. Digamos, hay una especie de mundo en total crisis. Y no tengo la imagen, pero después hay como una restitución también de un orden. Y eso no me gustó tanto verlo, me puso un poco, me problematizó un poquito cuando veo que al final de la película sale Ethan a la calle y ve que hay como eh, gente caminando, turistas y paseando por la plaza del pueblo, por la ciudad. Eh, no sé, no me gustó ver positivamente un mundo restituido a ese estado de presente. Pero nada, no sé, supongo que tengo que madurarlo más porque después hay otra cuestión para agregar que sucede en esa escena a la cual voy a referirme después. A lo que voy es que ese cierre en donde aparece Kittredge, aceptan desganadamente porque no pudo controlarla, pagó el precio de perder el control de la entidad, pero igual se reconcilian de alguna manera. La presidenta se reconcilia con la idea de haber hecho algo por su hijo, ¿no? Está medio tirada de las pelos esa toma donde aparece el hijo, aparece solo en una foto, después aparece en un momento, pero está su vínculo personal con no haber tomado la decisión correcta. Eh, es raro, porque la decisión, ella estaba a punto de no hacerlo igual también. Y después el vínculo con el personaje, el que no la veía, el que nos referimos antes como este hombre, que es el que parece, le pone el arma y después le da el arma y baja el arma y le da la mano finalmente. Es como, oh, finalmente te diste cuenta, flaco. Eh, con lo cual ahí se da una unión entre los que estaban abajo y los que estaban arriba, en la estructura de superficie y la estructura secreta. Que a mí me interesa mucho como idea, porque también lo que te está planteando ahí es, te está subrayando esa necesidad de lo que pasa en las sombras. Obviamente no voy a hacer, ya lo estoy haciendo solo por decirlo, pero no sé si es tan justo, la comparación con la típica de Liberty Balance, ¿no? Como el que está el que de verdad dio el tiro. Eh, Acá no hay una leyenda a imprimir, digamos, pero sí hay una certeza de que nada de lo que realmente salva el día está exento de que haya algo por debajo más certero, más sincero, más verdadero y no
perteneciente a todas estas estructuras burocratizadas que ya de entrada piensan como pensaría esa inteligencia artificial, quizás de esa misma manera no humana. O sea que eso como final también estructura el lugar en el que quedan ellos, y es un lugar heroico, obviamente, es un lugar en las sombras y que se vincula con el principio de The Reckoning, en donde vemos a este joven que llega, que aparenta ser un repartidor de comida, y donde cuando le piden código, una especie de código, le dice vivir y morir en las sombras para nuestros seres queridos y por quienes nunca conoceremos, sería. Y le entrega ahí el pedido. En realidad lo que está pasando ahí es que le está dando la misión que va a tener, el llamado a la misión de la llave al principio de la primera película. Y cuando se va este pibe te das cuenta de que es un pibe nuevo, que lo mandaron a hacer pedido de Rappi, digamos, es nuevo dentro del IMF. Y, y le ves el miedo en la cara, le ves la responsabilidad, y ves a un pibe joven y ves a Tom Cruise que sale de la oscuridad, viejo, habiendo vivido toda una vida en la cual hay muchas cosas que uno resigna y pierde, miles de mujeres, por ejemplo, no sé si miles, por salvar el mundo, ¿no? Pero hay una coda más, hay un detalle final también que es interesante. Eh, que es que cuando salen aparecen todos los personajes alrededor de Ethan y le hacen entrega de el cosito amarillo que brilla que tiene a la entidad guardada, digamos. Le confían, eso ya lo habían dicho antes, le confían a alguien como Ethan, la entidad. Pero es tremendo eso, porque eso es algo muy que no... A mí me generó un problemón cuando lo vi. Porque dije, no, ¿cómo va a ser eso? Pero al mismo tiempo digo, esto estoy pensando ahora, con la película vista hace 2 días y sin haberlo vuelto a ver. Pero digo, ¿cómo sería? Porque todo el tiempo estamos pensando que estamos seguros de que hay que destruirlo, de que nadie lo puede tener. Ethan, ¿estás de acuerdo con que Ethan no lo puede tener? Ya lo habían dicho antes. ¿Dónde está? Demasiado poder para cualquiera. Y quizás eso sea lo que Ethan Hunt piensa. Entonces, ¿qué está pasando? Si vos le das el poder a Ethan, uno puede pensar que, bueno, está bien que ese poder lo tenga el bueno, pero digamos, ahí hay algo que me parece que la película te pone en una perspectiva en la que pensás, incluso para lo que es, puede ser una línea casi autoconsciente en términos de lo que la película es, donde vos lo que ves, lo que estás viendo es el relato de Ethan, eh, porque la entidad, más allá de todos sus poderes en sí, militares o lo que sea, es algo que, por eso lo que se habla es el manipular la verdad, digamos, tiene que ver con lo que es un relato, con lo que crees que el mundo es. Entonces, no sé si lo estoy explicando bien o si lo estoy interpretando bien, pero también hay una duda acerca de, no la tiene que tener Ethan tampoco. Y sin embargo se la diste a Ethan. Entonces hay una especie de suspenso en el que quedas con respecto a eso. En donde yo no sé si quiero que la tenga Ethan. Yo quiero que si la tiene Ethan, estar en duda acerca de qué es lo que Ethan tiene y de qué está haciendo eso cualquiera que la tenga. Entonces, me parece como pequeña cosa abierta a dejar el hecho de que se la den a Ethan, a quien queremos y todo. Pero no, Ethan no es Dios. Ahí también hay una cuestión. Esa parte me interesaría ver comentarios al respecto. No leí a nadie que hable de eso todavía, pasó poco tiempo, pero es interesante para discutir. Que yo lo veo como una cuestión del orden del relato, de decir, casi pensando como de palmiano que soy, pensando yo entonces tengo que desconfiar ahora de Ethan, porque ahora Ethan tiene eso. Y toda la entrega a eso, todo relato construido, toda cinefilia es trágica para mí. Eh, Tratando de seguir la lógica de alguien como De Palma, que es el que inventó esta película, por decirlo de una forma, inició la saga.
no puedo confiar al 100%. La entidad es verdad, es mentira, a 24 terabytes por segundo, dando vuelta a una frase cinematográfica. Entonces dejo ahí también un poco abierta la cuestión. A mí me gusta más ver eso igual, la película me ponga en ese problema. Me gusta ver más eso que verlo simplemente destruye la entidad y no pasa nada. Porque aparte, destruir la entidad, si de repente, no sé, con un taladro perfora el coso y destruye la entidad, no tiene mucho costo tampoco. Cuando ellos, Grey saca el coso y se apaga el mundo, después se corta la luz 3 minutos y se vuelve a prender toda. No es que, por eso no es Escape de Los Ángeles. No parece haber un costo tan grande. Entonces ahí, dentro de cómo terminaron organizando eso, porque yo en un momento intuía la posibilidad de que qué pasa si se destruyen y ya estaba tan metida en todo el sistema mundial que el mundo queda como el Eternauta, ¿viste? Pero no, la película elige que eso no pase. Pero está en esa cajita. Bueno, ¿qué hacemos con la cajita? Para mí es un problema que esté la cajita todavía. Y vos te vas de la película sabiendo que la cajita está en manos de alguien. Eso yo lo veo como a un lindo problema. Y prefiero ver eso, por más que me dejen dudas, prefiero ver eso que ver eso. Como que la destruye y no pasa nada y se van a tomar una cervecita al bar de Londres. eh, como si fueran turistas, digamos. Menos mal que pasa eso. Y además, algo de lo que no llegué a hablar, y perdonen el desorden, que es el hecho de cómo termina cerrando ese vínculo con Grace. Grace creo que es la que le da, no me acuerdo si es ella la que le da a él en mano, pero no importa, es con Grace con la que sostiene más la mirada en ese momento. Y si bien hay amor, claramente un amor construido entre ellos dos, que se va dando desde que fueron esposados, desde que coquetearon con el encendedor en el aeropuerto, incluso antes, en la película anterior, no hay una relación de índole de deseo o sexual, o incluso ni se llegan a besar. Y eso es una cosa que quizás no está tan subrayada, pero es un elemento trágico dentro de la película. Y es la idea de que hay una conciencia en Ethan de que Grace no se puede convertir en Ilsa, o convertirse en su anterior mujer, o convertirse en Claire de Misión Imposible 1, digamos. Como que no está ante la conciencia de eso hay una imposibilidad de esa unión. Y que esa unión obviamente siempre está en tensión y en riesgo a partir de la gran tarea heroica que supuestamente el héroe hace, que lo impide tener una relación vital con el mundo, ¿no? Eso es conflicto hombre-mujer hoxiano por excelencia, ¿no? Ya lo hemos hablado en otros videos, creo que lo hablamos en el video de Río Bravo, por ejemplo, pero no por decir esta película es Río Bravo, sino por decir ese es el arquetipo, digamos. Está esa tensión que vuelve imposible la unión entre ellos dos. Con lo cual nos deja no una cosa melancólica, pero sí un lugar que quizás Ethan a esta altura del partido ya tiene asumido y que va a terminar siendo ese tipo de héroe, digamos, y que las personas que se vinculen con él van a ser las que pasen esa barrera en la cual tengan un entendimiento de con quién se están juntando, pero que además de lo amargo que pueda ser esa imposibilidad de amar, entra como virtud todo lo que es la capacidad de entrega que ese equipo tiene como tal, ¿no? Que es lo que vimos en esta película. Así que nada, bueno, me parece que hablé un poco de todo lo que quería hablar, espero no haber sido muy desordenado. Y me gustaría, sobre todo estas últimas cuestiones que mencioné sobre el final, me gustaría leer a ver qué opinan. Me parece que más allá de todo el trazo grueso extraordinario de todo lo que es el armado del equipo, que es lo que se come a toda la película de alguna manera, no es menor, digamos, pensar en cómo se ordena políticamente la película. En relación a toda la pata gubernamental, toda la cuestión tecnológica, la cuestión de las posturas que terminan quedando o prevaleciendo en la película. Así que nada, obviamente, como siempre me olvido de decir, tenía que haberlo hecho al principio, si llegaron hasta acá, pongan el me gusta, compartan, discutan, hagan lo que quieran con esto. Y bueno, habrá otros videos pronto, estoy tratando de volver a activar para que sea más seguido la publicación de videos, así que nada, nos estamos viendo la próxima.